Ahora, vamos a platicar de los procesos o de las acciones que se le pueden ejecutar a estos tipos de datos. Aquí es importante también aclarar que los operadores y las funciones pueden funcionar de diferente manera o de plano no funcionar dependiendo del tipo y la estructura de datos que se les envíe. Entonces es importante revisar eso y por eso mencionamos también esta parte del tipo y estructura de datos. Aunque algunos se parezcan, si el proceso o la función que vamos a usar no recibe el objeto que espera, no vamos a tener el resultado que esperamos nosotros. ¿Qué tipo de operadores puede haber? Operadores aritméticos, operadores relacionales y operadores lógicos. Y en cuanto a funciones, las podemos agrupar de diferente manera. Pero una forma de agruparlas es que ya hay funciones predefinidas que ya vienen en el paquete de R. Hay funciones instalables o funciones que le podemos agregar al paquete para aumentar la funcionalidad de R. Y además nosotros podemos hacer nuestras propias funciones personalizadas para nuestros propios propósitos. Aquí está un resumen de operadores aritméticos, los que ya conocen: suma, resta, multiplicación, división, y otros operadores para álgebra matricial. En este ejemplo que podemos ver en R, tenemos muchas operaciones con diferentes tipos de datos. De hecho, la operación que estamos haciendo son puras sumas. Pero primero estamos sumando dos números enteros. Lo mandamos del script a la consola y vemos que R sí puede ejecutar la operación. 5 más 4, 9. La siguiente operación involucra un decimal y un entero. Y vemos que R también la puede llevar a cabo. La respuesta es 9.5. Tercer ejemplo. Tratamos de sumar dos números, pero en realidad los estamos enviando como texto a R. Un 5 entre comillas y un 4 entre comillas. Y tenemos un mensaje de error. Nos dice que R nos está indicando que no son numéricos los argumentos que queremos utilizar. Este es un buen resultado para mi punto de vista de R, porque yo sí quisiera darme cuenta que esto es un error. Pero no en todos los lenguajes funciona así. Por ejemplo, en Python, sumar dos textos lo que hace es pegarlos. Y en este caso, Python sí pudiera hacer esta instrucción y el resultado sería un 5 y un 4 pegados. Hay que tener cuidado con las operaciones que estemos haciendo en cualquier lenguaje y asegurarnos que estamos usando los tipos de datos correctos. Por ejemplo, en Python, si yo veo que el resultado de esta operación es un 5-4 entre comillas, pudiera pensar que más bien el resultado era un 54 y quisiera pasar ese texto a número. Pero en realidad el resultado era un 9. Se tuvieron que haber sumado el 5 y el 4 en vez de pegarse. Entonces, eso sucede en Python, no sucede en R, pero hay otras cosas similares que nos pudieran suceder a nosotros en nuestro lenguaje. Tenemos otro ejemplo, 5 más 4, pero con que uno sea texto ya no lo hace R. Siguiente ejemplo, ahora un booleano con un 5. En este caso sí lo hace, y aquí se debe a que sí es un estándar, que el true normalmente también se representa con un 1 y el valor false se representa con un valor 0. Lo vemos en true más 5, resultado 6, true más false, resultado 1. Y por último, estamos usando una función que veremos más a detalle después, la función paste, y tratamos de pegar tres tipos de datos diferentes. True más un número 1 más una letra A, y lo que hace la función paste es que transforma todo a texto y nos lo pega todo como texto. Aunque eran tipos de datos diferentes, el resultado fue un texto. Y lo que está haciendo la función paste es algo que en inglés se llama coercing. Eso es, cuando una función o un operador recibe un objeto diferente al que espera, puede intentar forzar ese objeto o convertirlo a uno que sí pueda utilizar. A veces eso es algo útil, pero desafortunadamente no siempre funciona como esperado y nos puede generar errores difíciles de detectar, como el caso que mencioné de la suma de dos números que están guardados como texto, ¿no? en el caso de Python. Por lo tanto, es importante asegurarse de estar usando los tipos de datos y las estructuras adecuadas con las funciones que queramos usar. Y aquí ven en pantalla unas funciones que nos permiten identificar la estructura o el tipo de dato del objeto que estemos usando. También hay operadores lógicos y relacionales, como los vemos aquí, que nos sirven. Los lógicos sirven para comparar datos, por ejemplo, menor que, mayor que, y también tenemos, esos son los operadores relacionales, y los operadores lógicos
son conocidos como AND y OR, que nos sirven para comparar cuando tenemos más de una sola condición. Y aquí vemos unos ejemplos que quise resaltar. En los lenguajes de programación, para diferenciar lo que es la asignación de un valor a una variable o de la comparación de dos variables, en el caso de comparación se utilizan dos signos de igual típicamente, como tenemos aquí el ejemplo x igual a y. Queremos comparar si x es igual a y, usamos dos signos de igual. Y para hacer una comparación, pero lo que queremos saber es si son diferentes, se usa un signo de exclamación y un signo de igual. Lo resalto porque en álgebra típicamente usamos los signos menor que y mayor que. Pero en programación el estándar es típicamente la exclamación, que la exclamación por sí sola significa not. Y para los operadores lógicos, el AND y el OR, muchas veces hay también algunos operadores. En este caso el ampersand que vemos es el AND y la barrita vertical es el OR, como vemos en el ejemplo. Y bueno, hay muchas funciones que ya vienen en R o que se le pueden agregar. Aquí en listo simplemente funciones muy usadas y podemos ver que hay de todo tipo, funciones matemáticas para sacar valores absolutos, raíz cuadrada, redondear, etc. Funciones para manejo de texto, ya sea reemplazar caracteres, pegar texto, dividir texto. Funciones para lectura de datos, para escritura de datos. Hay incluso ya muchos modelos, ya también que tienen su propia función para una regresión lineal, para un modelo GACH, para hacer una optimización. Y aparte puedo hacer funciones personalizadas, como ya lo platicamos. ¿Cuáles son los componentes de una función? Una función la mandas llamar con el nombre de la función y se abren y cierran paréntesis. Adentro de esos paréntesis pueden venir argumentos. Una función puede tener desde ningún argumento hasta muchos argumentos y esos argumentos pueden ser requeridos o pueden ser opcionales. Por ejemplo, una función para leer un archivo requerirá obligatoriamente que le digamos qué archivo queremos leer y dónde está. Pero también tendrá otros parámetros opcionales donde a lo mejor por default la función ya está preparada para leer archivos separados por comas, pero si el archivo tiene un separador diferente, lo podemos especificar con algunos de esos argumentos opcionales. Aquí, como en el ejemplo que vemos aquí, esta función tiene dos argumentos requeridos, el 1 y el 2, y dos argumentos opcionales, que ya tienen parámetros default, pero el usuario puede cambiar esos valores si lo desea. Adentro de la función tendrá muchas instrucciones, todo eso se conoce como el cuerpo de la función. Para el usuario eso es transparente, nosotros no vamos a ver esas instrucciones, simplemente vamos a usar la función y a obtener un resultado, tal cual como sería, por ejemplo, en Excel, las funciones de Excel, esto es muy similar. Una diferencia de R con Excel es que en el caso de R las funciones pueden tener más parámetros. Entonces, estos parámetros o argumentos se pueden enviar por posición en el orden que los pide la función o por nombre. Si queremos cambiar solo el parámetro 15, ponemos el nombre y solo cambiamos ese parámetro, en vez de tener que poner todos los parámetros hasta el 15. Y al final, las funciones nos van a regresar un valor que va a ser la última instrucción ejecutada. Aquí tenemos más listados de funciones. Pueden ver que unos parámetros son requeridos y otros son opcionales. Los que ya tienen el nombre del parámetro y un signo de igual ya tienen un valor default ahí. Tenemos muchas funciones matemáticas, funciones de texto. Dentro de RStudio podemos acceder a la documentación de las funciones que estemos usando y eso se hace con el signo de interrogación seguido del nombre de la función, como vemos aquí en el ejemplo, donde ponemos el signo de interrogación y la función rnorm, que es una función que nos genera números aleatorios siguiendo la distribución normal. Y en el panel del lado derecho, en la parte inferior, nos aparece la sección de ayuda y vemos ahí la descripción de la función, los parámetros y más abajo vendrá la descripción de los parámetros en sí y ejemplos de uso. Esto es algo muy práctico, aunque también se puede buscar la documentación por internet, pero es práctico poderlo ver desde el mismo paquete, la documentación.